Bien, hermanos, ahora nuestras Biblias. Vamos a leer la epístola a los Efesios, capítulo 5, versos del 22. Vamos a leer nada más hasta el verso 24, aunque en nuestro desarrollo estamos estudiando desde el verso 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. Que lleva pues esta unidad. Obviamente este bloque está conectado con el anterior que estuvimos estudiando, de vivir en sabiduría y de vivir en el espíritu, muy importante esos detalles. Y ahora pues está hablando de las instrucciones para los esposos y las esposas, ¿ok? Bien, le damos santa lectura. Vamos a leer verso 22 al 24, dice la palabra del Señor así. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Bien, oramos. Amado Padre, gracias por darnos, Señor, la vida. Gracias por habernos, Señor, salvado. Amén. Y gracias, Padre, por su palabra escrita, que hasta el día de hoy sigue, Señor, cumpliendo su propósito, edificando nuestras almas, revelándonos, Señor, ese conocimiento acerca de usted, de quién es usted, de su obra salvadora, de Jesús nuestro Rey, y también, Padre, acerca de la vida, cómo nosotros podemos honrarlo, Señor, cómo podemos exaltar su nombre, Señor, todo. Usted lo ha puesto acá y hoy pedimos, Padre, que en su misericordia nos dé, Señor, el poderla comprender, el poderla obedecer y también, Padre, poderla explicar a otras personas que no conocen estos asuntos. En el nombre de Jesús lo hemos pedido todo. Amén y amén. Bien, hermanos, solo para recordar algunas cosas. El domingo pasado hablábamos de el contexto de las mujeres en la cultura romana, que ya se conocía como la nueva mujer romana. Hablamos un poco de eso, cómo ellas estaban teniendo ya, digamos, puestos, digamos, importantes en aquella época. No era como el día de hoy, por supuesto, ¿verdad? Hoy es diferente. Pero ya se estaba dando la idea de que las mujeres principalmente pues tenían que salir digamos, de lo tradicional y se conoce también, ¿verdad? Por la cuestión de la historia, que algunas mujeres ya estaban asumiendo el papel de liderazgo en los hogares por encima del hombre. Bueno, entonces dijimos que en este caso la palabra de Dios va contra ese tipo de cultura, ¿ok? Y establece los roles, tanto para el hombre como la mujer, en el contexto del matrimonio, porque esta es la voluntad del Señor. Dijimos, hermanos, también que esta porción es cristológica, porque va a hablar precisamente del amor de Cristo por su iglesia, de la obra de Cristo por la iglesia, y que ese es el modelo que debe de adoptar el matrimonio para honrar y glorificar a Dios. Por lo tanto, un matrimonio que vive en contra de estos principios porque piensa que esto es machista, que esto es peyorativo, que esto es grotesco,
lo que en realidad está diciendo: no me interesa, Dios, lo que tú has establecido, yo quiero vivir como yo quiero vivir como vive la demás gente culturalmente, ¿verdad? Entonces, no me interesa eso, no me interesa eso, es una desobediencia a Dios, ¿ok? Entonces, vamos a decirle a estas personas: no se quejen después cuando vean las consecuencias en su matrimonio. Bien, vamos aquí ya, hermanos, a los versos. Las mujeres, verso 22 dice: estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Lo primero que vemos acá, hermanos, es la obligación de la esposa de seguir el liderazgo de su esposo y el patrón que éste tiene también de Cristo, ¿ok? Este verbo, hermanos, que se pone acá como someter, se sobreentiende por el participio. Estamos hablando de la gramática en la que se escribió, hermanos. Tiene una conexión directa, esto tiene mucho énfasis con la conexión al verso 21, que hablaba de someterse unos a otros en humildad, ¿verdad? En el servicio, pero ese verso 21 está conectado con el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, y hacemos mucho énfasis en esto, un matrimonio que no vive estos principios va a afectar trágicamente, ¿verdad?, el obrar del Espíritu Santo en ese matrimonio. Entonces, va a ser bien difícil que un matrimonio pueda mantener estabilidad, pueda mantener confianza, pueda mantener todas aquellas cosas buenas si no se involucra a Dios, ¿ok? Y parte de involucrar a Dios es ser obediente a su palabra. Eso es, hermanos. No crean que Dios va a estar ahí hablándole de la esquina de la casa, ¿va? No. Hay que ir a la palabra y lo que Dios establece en su palabra hay que obedecerlo, y si lo hacemos así vamos a tener la bendición de Él, hermano. Muy importante. Entonces, hermanas, esto es lo que Dios ha establecido en cuanto a las mujeres que están casadas, ¿verdad? Fíjense bien. El significado de someter ya se discutió en el verso 21 y basta aquí con repetir, hermanos, que el verbo se utilizaba comúnmente para relaciones ordenadas dentro de una estructura social. Muy importante, ¿ok? Hay que distinguirlo del verbo obedecer, y la voz media sugiere que Pablo está exhortando a las mujeres a hacer una elección voluntaria, ¿ok? Porque ya vamos a ver una parte donde las mujeres ponen como excusa, o principalmente la cultura feminista, pone como excusa: ¿cómo puedo someterme a un hombre que no es un modelo de Cristo? Incluso la mujer cristiana también puede llegar a tener ese pensamiento, decir: ¿cómo puedo yo sujetarme a un hombre que no está siendo un ejemplo de lo que dice la palabra? Que puede chocar eso. Entonces, la idea acá es, obviamente, la mujer tiene que voluntariamente sujetarse. Esa es la idea que Pablo está transmitiendo acá, pero obviamente en obediencia al Señor, ¿okay? Fíjense bien, la idea básica acá que se presenta aquí, se repite en el verso 24, es que las mujeres no deberían reivindicar en el hogar un papel que se puede entender como dirigente, controlador y dominante. Muy importante, hermanas. Las mujeres que están casadas tienen que entender que su papel no debe de ser el de dirigir al esposo, no debe de ser el de controlar al esposo y tampoco dominar al esposo. ¿Okay? Más bien deberían reconocer el que Dios ha dado al esposo y respetar el liderazgo
que Él procura proveer para la familia. Recuerden, el liderazgo y el orden jerárquico lo ha establecido Dios. Dios instituyó el matrimonio y Dios ha dado el orden para vivir dentro del matrimonio. Así que nuestras ideas, por muy buenas que parezcan, hermanos, si van en contra de Dios, son pecado. Y una mujer que no comprenda su rol o no quiera asumir su rol dentro del matrimonio, lo que va a traer es la disciplina de Dios sobre ella, sobre su familia. Entonces, hermanas, bueno, ahorita estamos con las hermanas, después vamos con los hermanos, ¿verdad? Los casados, que así que tranquila, ¿verdad? Después se va a revertir. No se asusten, ¿verdad? Así que, como decía un hermano en El Salvador, si ustedes ven la pedrada y no es para ustedes, solo agáchese, ¿verdad? Al otro le va a caer. Al otro le va a caer, así que tranquilo, ¿verdad? Bueno, entonces muy importante, hermanas, esto, ¿verdad? La mujer no debe de asumir el rol de dirigente, ni de controlador, ni de dominante en el matrimonio. Eso es en contra de lo que Dios ha establecido para el matrimonio. Fíjense bien, hermano, esto es crucial reconocer que este pasaje no representa una concesión cultural a las formas prevalentes de patriarcado en los hogares romanos. O sea, no es que Dios diga yo estoy en contra de eso, sino que es, hermanos, este pasaje es contracultural en su esencia. Okay. Porque si nosotros vemos a nuestro alrededor, la cultura feminista y principalmente todas aquellas filosofías que tratan con el matrimonio lo han distorsionado todo. ¿Okay? ¿Cómo lo han distorsionado, pastor? Bueno, empoderando a la mujer para que ella lidere, permitiendo los matrimonios entre hombres y hombres y mujeres, permitiendo la adopción de personas que son, por ejemplo, tienen un matrimonio de gays, que adopten hijos. Se dan cuenta la perversidad que se ha metido, ¿okay?, en la parte del matrimonio. Eso es lo que hace la cultura. Entonces, porque la cultura está regida no por Dios, sino por Satanás, como vimos en el capítulo 2, ¿verdad?, de Efesios. Y como vamos a ver más adelante, hermanos, la batalla que hay, la batalla espiritual que enfrentamos nosotros todos los días. Pero estamos pero muy conscientes de que todas estas cosas perversas que están ocurriendo en el matrimonio no vienen de Dios, sino del diablo. Entonces, creo yo que una hermana que ame a Dios y quiera también sostener un matrimonio modelo, va a priorizar obedecer el modelo de Dios para el matrimonio antes que lo que diga la cultura o lo que enseñe su alrededor. ¿Sí? Fíjense bien, Pablo pone a Cristo de ejemplo tanto para los esposos como para las esposas, pero en particular para los esposos mientras ellos buscan entender cómo ejercer su liderazgo y autoridad en el hogar. O sea, si bien no tenemos hombres perfectos, sí tenemos hombres que están constantemente creciendo, pero aquí el punto es que Pablo va a decirnos que, hermanas, tenemos que ver a Cristo, hermanos, tenemos que ver a Cristo como nuestro modelo, como es su relación de Él con su iglesia y cómo nosotros tomamos también de eso para vivir en los matrimonios.
Fíjense bien, esto es muy importante. Pablo instruye a las mujeres para que mediten en cómo responder al liderazgo que el Cristo resucitado proporciona a la iglesia. Y la manera en que respondan a Cristo debería ser la que les sirviera de patrón para responder a sus esposos. O sea, bueno, miren, la iglesia, dice acá, debe de estar sujeta a Cristo. Ese es el modelo. O sea, una iglesia que es obediente a la palabra, es una iglesia que se vuelve una iglesia bendecida, ¿verdad? Un modelo también para la comunidad que impacta mucho. Ese mismo patrón debe de tomarse ahora en el matrimonio, ¿verdad? Sería como, por ejemplo, una hermana que está sirviendo en la iglesia local. Ella obedece al pastor, obedece a sus líderes que son, ¿verdad?, en el ministerio. Y ella entiende que en la iglesia local hay un liderazgo y que debe de respetarse. Bueno, la mujer que se casa debe de llevar eso también a su hogar y entender que así como se sujeta en el liderazgo en la iglesia local, también debe de hacerlo en el matrimonio. En este caso, dejar al hombre que asuma su responsabilidad como líder, como cabeza. ¿Okay? Muy importante, hermanos, hermanas. Ahora, hay algo muy importante, hermanas, y es lo que se discutía acá, y era la parte de cómo puede sujetarse una mujer. Bueno, aquí dice, ¿verdad?, en todo, en el verso 24, ya vamos a llegar ahí, pero principalmente acá las mujeres tienen que sujetarse a sus esposos siempre y cuando, hermanos, esto no vaya en contra de uh, lo que enseña la misma palabra de Dios. Okay. Poníamos algunos ejemplos platicando ahí la vez pasada, el domingo, como por ejemplo una mujer que quiere, por ejemplo, estar en la iglesia, ¿verdad?, congregarse, y su esposo le diga que no. ¿Qué debe de hacer esa mujer? Bueno, tiene que desobedecer. ¿Por qué, hermanas? Bueno, porque Dios es primero y obedecerlo a Él es más importante. Y no se está incurriendo en pecado porque se está anteponiendo a Dios por encima de lo demás. Ahora, ¿qué sería un pecado? Sería lo contrario, que una mujer prefiere estar más en la iglesia que involucrarse con su familia y poniendo a Dios como excusa, ¿verdad? Eso sería ya un error, ¿ok? Porque descuida también su llamado a cuidar de sus hijos y de su esposo. Tiene que haber un equilibrio. Bien, lo segundo que vemos acá, hermanos, es el papel del liderazgo y del esposo y el patrón, ¿verdad? Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, o sea, así como se sujetan al Señor, también deben de estarlo a su esposo. Fíjense bien, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Bien, lo segundo que vemos acá es que Dios en el matrimonio ha dado el papel de líder al hombre. Okay. Así lo estableció Dios, hermanos.
En las cartas a Timoteo, creo yo, o a Tito, también se habla de un orden de creación. Fíjense, Pablo instruyendo precisamente esa misma iglesia de Éfeso, le está diciendo que el hombre fue creado primero y luego fue creada la mujer. Y añade, ¿verdad?, el estigma que acompaña a las mujeres. Y Adán no fue engañado por la serpiente, sino que la mujer incurrió en ese pecado. Pero lo que vemos acá es que en el diseño de Dios para el matrimonio, Dios le ha otorgado el liderazgo al hombre. Es así, hermano. Por orden de creación y porque Dios le ha dado el rol de ser líder al varón, al hombre. Okay. La razón, hermanos, por la cual Pablo instruye a las esposas a someterse a su esposo se debe al hecho de que la relación esposo-esposa en el hogar cristiano sigue el modelo de la relación de Cristo con la iglesia. Estas distinciones de rol, por lo tanto, no están basadas en algún aspecto del antiguo pacto, ahora abolido en Cristo, ni están basadas en algún tipo de concesión a las culturas greco-romana o judía. El patrón para las relaciones en el matrimonio se basa profundamente en el nuevo pacto. Por lo tanto, debemos de arrancar de nuestra cabeza la idea de que la Biblia es machista. ¿Okay? Pensar así es pensar contrario a lo que Dios ha establecido. O pensar que la cultura romana influyó para que Pablo escribiera de esta manera. También debemos de arrancarnos eso de la cabeza. Porque el que inspiró a Pablo para escribir esto, hermano, fue el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Okay. Así que eso no viene de una influencia de la cultura, ni de un Dios que es machista. Tampoco viene de eso, hermanos. Nosotros podemos pensar así, o se podría pensar así, ¿por qué? Porque lastimosamente la cultura tiene una influencia muy poderosa, ¿verdad? Aún en las iglesias locales. Hay iglesias locales que ya están deformando también los papeles del hombre y de la mujer dentro de ellos. ¿Qué estamos teniendo ahora? Estamos teniendo hombres más afeminados, hombres más pasivos, hombres con menos liderazgo, hombres menos responsables, menos comprometidos. Después las iglesias se preguntan qué está pasando. Bueno, ellos han también colaborado para que estos fenómenos se den, no enseñando lo que es correcto porque han pensado que estas porciones son más culturales, pero no, hermanos. Cuando Pablo involucra aquí la relación de Cristo y la iglesia, no está basándose en la cultura, se está basando en el diseño de Dios. Es muy importante esto. Hermanas, recuerden, es para las casadas, ¿verdad? Las que no están casadas, tranquilas, ¿verdad? Ustedes estamos aprendiendo. Son mandamientos para las casadas, ¿ok? Sí, claro. Fíjense bien, aquí hubo un problema también, se conoció como la metáfora de cabeza, y esta ha sido causa de debate y discusión por parte de los estudiosos en los últimos años. Encontramos este detalle. Hasta los años 1970 y 1980, prácticamente todos los que escribieron sobre este pasaje entendían que cabeza tenía cierto sentido de liderazgo y autoridad.
Fíjense bien. Después, unos cuantos intérpretes empezaron a sostener que la palabra no contenía ninguna noción de autoridad, una posición que argumentaban basándose en distintos pasajes de la literatura antigua. En su lugar, ellos sostenían que cabeza era una metáfora que comúnmente expresaba la idea de fuente. O sea, en otras palabras, al igual que el manantial es la fuente de un arroyo, así el esposo es la fuente de la esposa. Ellos entendían que históricamente Dios creó a Eva del costado de Adán, así pues Adán es la fuente de Eva. Bueno, esto fue un tema de discusión por los estudiosos. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que por el contexto anterior, cuando se habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, se está hablando también de autoridad, de liderazgo. Por lo tanto, interpretar ese término de cabeza acá, o sea, que el hombre es cabeza del hogar, e interpretarlo de otra manera, lo que se está haciendo es quitarle el rol que Dios le dio al hombre, o sea, del liderazgo, de ser la cabeza de la mujer. ¿Okay? Pero algunas hermanas estarán preguntando ahora, bueno, entonces, pastor, nosotros entonces ya no tenemos que pensar. ¿Ok? No está diciendo eso ahorita, hermanos. Está diciendo que, hermanas, ustedes tienen que ver que en el matrimonio al hombre se le ha dado el papel de líder y se está, escuchen bien, se está utilizando el modelo de Cristo con su iglesia. La iglesia no es un ser sin cabeza. No. O sea, la iglesia tiene una cabeza y nosotros somos el cuerpo de esa cabeza. Pero así como naturalmente sucede en nuestro cuerpo, que dónde está o dónde se toman las órdenes, dónde se toma la directriz, de cómo se tienen que mover los pies, las manos, cómo tienen que funcionar los órganos. ¿Dónde está todo eso? Está en la cabeza. Entonces se usa esa figura, así como es en el cuerpo, ¿verdad? Que de la cabeza proviene todo aquello que dirige todo el cuerpo. Así es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo ya ha dado su palabra de cómo la iglesia tiene que conducirse. Esa misma figura ahora se aplica al matrimonio donde se le dice hermana, ¿ok? Por orden divino, el hombre es la cabeza. Él es el líder. No debe de interpretarse de otra manera. Ese es lo que Dios ha establecido. El hombre ha recibido el papel de liderazgo. Ahora, cuando hablemos del hombre, ¿verdad? Y que él no esté haciendo su papel, pero ahorita no vamos a entrar en eso. Ahorita estamos con las hermanas. ¿Cuál es el rol de la hermana? Someterse a su esposo porque él es la cabeza. Ese es el modelo que Dios ha establecido. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y una iglesia que se sujeta a Cristo es bendecida. Es bendecida. Sabemos por los datos históricos de Efesios, en Apocalipsis, por ejemplo, cuando Dios le dice, mira, has hecho bien esto, lo otro, pero estás fallando en esto, has dejado tu primer amor. Entonces, si no haces eso, yo quitaré tu luz. ¿Saben qué ha pasado, hermanos? Que en ese lugar donde estuvo una iglesia muy bonita, donde tuvo buenos predicadores, incluyendo a Pablo el apóstol, lo único que queda, hermanos, de ese lugar solo es un pilar, ¿verdad? Está ya a mitad de lo que fue un templo ahí de la diosa Diana, pero, hermanos, no hay iglesia ahí. Se desvaneció esa luz allí en ese lugar por la desobediencia.
Entonces, hermanas, su deber es obedecer al Señor. El Señor te va a bendecir por serle fiel a Él. Muy importante eso. Y no debemos de cambiar la interpretación de cabeza con fuente, de cabeza con otra. No, no. La cabeza tiene que ver con liderazgo, con autoridad, ¿verdad? Con la dirigencia. Eso es por el contexto anterior que tenemos ahí de Cristo con su iglesia. No podemos cambiar eso, hermanos, y no debemos de hacerlo. Nos va a traer otras consecuencias. Muy importante. Y sabemos por también el idioma griego que nunca se ha utilizado cabeza para darle el significado de fuente. Nunca, ¿verdad? Así como nosotros usamos, las vacas son la fuente de la leche, o Egipto es la fuente del papiro, hermanos, no se encuentra en los escritos griegos ideas semejantes como esa. Estas han sido ya interpretaciones que intentaron, por así decirlo, suavizar estas enseñanzas para los matrimonios, para que las hermanas no se sintieran mal, pero también porque sabemos que históricamente han habido hombres malos, que han hecho mal su papel, han sido déspotas con su esposa, violentos, abusadores, etc. Entonces, porque ¿cómo se va a sujetar una mujer a un hombre violento? Okay. Pero vamos a llegar a concluir eso también para que despejemos todas esas dudas. Bien, hermanos, en este caso de la cabeza, hermanos, y tomando a Cristo como modelo, Cristo no solo aporta guía, dirección e inspiración para su cuerpo, sino que también proporciona fuerza, ayuda y sustento para su pueblo. Este uso está en consonancia con la utilización que se hacía de la imagen de cabeza-cuerpo en el mundo antiguo, como podemos ver en los escritos médicos, filósofos y en los textos judíos, etc. Por tanto, es inadecuado eliminar toda noción de autoridad del uso de cabeza en este pasaje. Entonces, es incorrecto, hermanas, quitarle el significado de autoridad a la cabeza. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte donde dice, bueno, entonces, ¿cómo voy a vivir, pastor, verdad? Yo ahí en ese matrimonio. Como un títere, como un maniquí, como qué, ¿cómo voy a vivir? Verso 24. Perdón, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Aquí se agrega esta expresión y la afirmación de que Cristo es Salvador del cuerpo, hermano, esta es una frase. Él es el Salvador del cuerpo y esto es muy importante, no está conectada por una conjunción, lo que hace esto se conoce como acidentón, o sea, esta es una expresión que no está diciendo que el hombre debe de ser el salvador de la mujer. O sea, lo que está diciendo acá es que Cristo es el salvador de la iglesia. Ese es el énfasis y lo correcto, es decir, Cristo es la cabeza, pero también Cristo es el salvador de la iglesia. Eso no se aplica al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede salvar a su esposa. Por lo tanto, no debe de verse a un hombre como el salvador de la mujer. Ya Pablo también ha explicado eso en Corinto, cuando está tratando el asunto del matrimonio, y dice él que si hay algún caso donde hay un hermano o una hermana
que están casados con un inconverso, y por ejemplo, si el marido es inconverso y él decide dejar a la hermana, bueno, dice Pablo, bueno, ¿qué tú puedes hacer? Él te está abandonando. Dios no te ha llamado a esclavitud, sino a libertad. Pero él dice algo muy importante, pero si tú consientes en vivir con esa persona, dice él, si tú consientes vivir con esa persona, tienes que estar sabedor de esto. Tú no puedes salvar a esa persona. Si puedes ser un modelo, puedes predicarle el evangelio, pero ningún ser humano tiene el poder de salvar a otro ser humano. Solamente Cristo. Eso es muy importante. Cristo es el Salvador de la iglesia, hermanas. Él nos ha salvado. Cristo es el Salvador. Pablo dice eso acá de manera especial, pero no tiene relación con el hombre, así que no debe de verse al hombre como el Salvador de la mujer, en el sentido espiritual, ¿verdad? Así como el hombre protector y cuidador de su familia. Son cosas diferentes. La salvación solamente del Señor. Él es la gloria. Bien, ahora sí, verso 24. Pero así, una vez más, en tercer lugar vemos la reiteración acá, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. El pero acá indica, hermanos, un fuerte contraste con lo que precede, o sea, en la línea anterior. Pablo ha hecho una declaración sobre la obra salvadora de Cristo, pero para asegurar a sus lectores que está hablando solo de Cristo y no indicando que sea responsabilidad del marido servir de salvador de su esposa. Él emplea esta conjunción. Ok. En todo, hermanos, indica que esto debería ser la disposición normal de la esposa hacia su marido. Significa que la esposa debería cultivar una actitud de reafirmación, apoyo y respeto hacia el liderazgo de su marido en el matrimonio, sin tratar de mantener ciertas áreas de control. Una vez más, se debería recordar que Pablo no está utilizando el verbo obedecer como para otras relaciones en el hogar. Por tanto, no es adecuado argumentar que una esposa tendría que recibir órdenes de su marido, ser obligada a aplicarse en algún tipo de actividad o comportamiento pecador o ser víctima de maltrato. O sea, eso se sale de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo se vive en la forma práctica? Bueno, esto no quiere decir, hermanas, que no van a tener opinión en el matrimonio. No está diciendo eso, ¿verdad? Tampoco está diciendo que van a permitir el abuso sexual o el maltrato. Tampoco está diciendo eso acá. Okay. Y por otro lado, hermanos, hermanas, ¿verdad? Se debe de sujetar en todo siempre y cuando eso no vaya en contra de los otros principios bíblicos. ¿Okay? Pero sí es muy importante recalcar que el liderazgo, la toma de decisiones importantes, se le ha delegado al hombre. ¿Okay? La mujer puede opinar, está bien, puede sugerir, está bien, sin llegar a tener la dominancia. Por ejemplo, hay cosas que son muy importantes y que le competen al hombre tomarlas, ¿verdad? En el matrimonio.
Y obviamente los hombres no van a estar actuando, como podríamos decir, bueno, cuando hablemos de eso de los hombres, pero la mujer puede opinar, en el hogar puede hablar, puede compartir con su esposo, ¿verdad? Dialogar cosas, pero ella tiene que estar muy consciente que la decisión última siempre va a recaer sobre el hombre. Así Dios lo ha establecido. Todas las áreas, ¿verdad? Las finanzas, eh, la formación de los hijos, la adoración, por supuesto, en el hogar, ¿verdad? Etcétera, y etcétera. Okay. Así es. Y esto no es que Dios sea un machista, ¿verdad? O que quiera promover el machismo. Ahora, si hay cosas que se salen del orden, obviamente la mujer creyente, ¿verdad? Tiene esa libertad de decir, yo no voy a participar en eso. Por ejemplo, eh, un esposo que no sea creyente, por ejemplo, ¿verdad? Y le diga a la esposa, pues mira, aquí no vas a orar porque aquí no somos religiosos. ¿Qué debe de hacer la hermana? Bueno, debe de hacer como Daniel, ¿verdad? 3 veces al día se encerraba a orar. Pero, ¿y la van a llevar al foso de los leones, pastor? Bueno, sí, posiblemente, pero Dios se manifestó ahí, hermanos, y libró a Daniel. Porque Dios va a bendecir tu obediencia a Él. O un esposo que no sea creyente y prohíba a la esposa servir o asistir a la iglesia. ¿Verdad? Bueno, la hermana tiene que tomar convicción y decir, bueno, yo voy a ir a adorar al Señor porque ese es un mandamiento de Él, estar en la casa del Señor. Y así como murieron, hermanos, los creyentes en el pasado que les querían prohibir la adoración, obviamente, pues, no va a pasar eso en el hogar, ¿verdad? Pero el esposo puede ir viendo la convicción de una mujer que es temerosa de Dios y eso va a impactar significativamente en la vida del hombre, si no es creyente. Y podríamos mencionar otros ejemplos. En el caso de que un esposo ya es creyente, pues obviamente el sujetarse se vuelve un poco más ameno, más aceptable, ¿verdad? Porque obviamente el hombre está buscando ser como Cristo, está buscando ser un modelo y creo eso, ¿no? Pero hermanas, no se les olvide esto, sea un no creyente o un creyente, si está casada debe de sujetarse a su esposo siempre y cuando esas decisiones no vayan en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? O de la voluntad de Dios. No sea como sucedió en El Salvador, por ejemplo, donde algunos matrimonios, el hombre, ¿verdad?, estaba involucrado en grupos terroristas y le decía a la esposa, vos escondeme esto, vos teneme esto, vos llévame esto. ¿Y qué ha pasado? Muchas de esas mujeres están detenidas hoy. Sí. Incluyendo mujeres que estaban en las iglesias. ¿Por qué, hermano? Bueno, le ganó más el temor al hombre, ¿verdad? Y bueno, ahora están ellas con esas consecuencias. Nuestro temor y servicio deben ser solamente a Dios, hermano, aunque eso implique llegar a la muerte. Él ha prometido darnos algo mejor. Por eso, hermanas, y siempre lo vamos a recomendar así, ¿verdad? No se case con un inconverso. Nunca piense por adelantado que posiblemente se convierta en el camino. Puede ser, hay casos, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de casos no ocurre así.
las mujeres cristianas que se casan con inconversos llevan muchos dolores y al final, y en la gran mayoría de casos, terminan en divorcios. Toca recomenzar con más heridas, con más consecuencias, más dolores. Entonces, muy importante eso, hermanas. Vamos a dejarlo hasta acá. Esta ha sido la parte del rol para la mujer. Luego vamos a hablar del rol para el hombre. No sin antes recalcar, hermanos, la relevancia aquí es Cristo. Debemos de ver el modelo de Él, el ejemplo de Él, y esa debe de ser nuestra satisfacción. ¿Okay? Y arrancar todas aquellas otras formas de pensar que vienen de la cultura, de la filosofía del hombre que transgrede. Hermanos, biológicamente, y esto es así, ¿verdad? La mujer es más emocional por su sistema hormonal. Mujeres tienen cambios emocionales todos los meses, cambian de un estado a otro. Es decir, le suma responsabilidades que demandan, ¿verdad?, tener enfoque, que demandan tener certeza a la hora de pensar, van a tener más crisis. ¿Por qué? Porque no es ese el papel que Dios le ha dado. Así es, ¿verdad? Luego vamos a hablar para los hombres, aquellos que están descuidando su llamado a ser varones, ahí se han escondido en sus esposas. Vamos a hablar con ellos también. Amén. Bueno, después de cerrar vamos a tener preguntas y respuestas por si quieren. Bueno, oramos, hermanos. Amado Padre, gracias por su palabra. Señor, este es un tema tan extenso, tan grande, Señor. Hay tantas preguntas y bueno, hemos tenido poco tiempo, Señor. Sin embargo, pedimos que su favor esté con nosotros, ayude a nuestras hermanas, en especial aquellas que están casadas, que esta palabra también de alguna manera, Señor, pueda llegar a sus oídos, puedan ellas comprender y tomar, Señor, acción en cuanto a la obediencia a esta porción de la palabra, Señor. Pídanos en esa paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén.